también sus Smart TV. Y vamos a movernos hasta la sede del Congreso en Santiago porque ahí se están desarrollando las conversaciones para tal vez lograr un nuevo acuerdo constituyente. Lo dijimos, tal vez hay ánimos el jueves, el viernes, hoy día lunes, a ver si sigue así también la cosa. Daniel Tiers nos tiene todo el detalle de tal vez un acuerdo o no, porque los puntos se están acercando. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pensamos que no íbamos a dar esta noticia dentro de la jornada, pero el diputado Raúl Soto, el expresidente de la Cámara de Diputados, dijo hace minutos que hay un acuerdo para destrabar el mecanismo, el mayor nudo que ha tenido esta conversación respecto a un nuevo proceso constituyente, cuando ya zanjaron bases para este nuevo proceso y también un árbitro, un órgano que se encargaría de velar porque estos bordes se cumplan, el Comité Técnico de Admisibilidad. Ahora se está destrabando el mecanismo, están en plena redacción y ya cerca de las 7 de la tarde se ha dicho que tendríamos novedades respecto a un anuncio por parte de los presidentes de ambas cámaras que darían a conocer finalmente el detalle de lo que sería este acuerdo. Estamos hablando de, han dicho, un órgano de 50 integrantes electos, 24 designados por el Congreso. Es parte de lo que se conoce hasta el momento. Por supuesto, siempre hasta último minuto todo puede cambiar y por ende hay que esperar finalmente lo que va a ser este punto de prensa que está anunciado para cerca de las 7 de la tarde, donde, como decía, los presidentes de ambas cámaras se deberán dar el anuncio respecto a este acuerdo que ha costado jornadas maratónicas. Recordemos, la semana pasada, durante varias jornadas estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. De hecho, a última hora del día, en varias oportunidades hubo incluso abrazos antes de que se cayera una y otra vez este acuerdo. Por eso siempre hay que ser cauto y decir, hay acuerdo hasta último minuto, hay que tener la duda de que algo puede pasar en el camino y por eso tenemos que esperar finalmente lo que va a ser esa declaración que ha sido anunciada durante la jornada desde muy temprano. Había un buen ánimo, había acercamientos por parte de las distintas fuerzas políticas. El día viernes estuvieron muy cerca y a última hora también finalmente se cayó ese acuerdo. Hasta el momento se ha dicho, hay acuerdo, algo así de directo, no lo habíamos escuchado de parte de ninguno de los integrantes de esta mesa y por eso entonces se respira bastante buen ánimo en este lugar, en la sede del Congreso en Santiago. Nosotros estamos a un costado de la escalera donde bajan todos los días las autoridades que están reunidas en esta mesa, los presidentes de partidos, representantes de cada uno de ellos, senadores, diputados que están integrando esta mesa de conversaciones que se está desarrollando en el tercer piso de la sede del Congreso en Santiago y, como decimos, en instantes debieran bajar a dar este punto de prensa donde harán el gran anuncio, pero hasta el momento ya se ha planteado por parte al menos de algunos parlamentarios que ya habría acuerdo. Hubo parte de la jornada, distintos momentos en los cuales bajaron algunos de los representantes de esta mesa y en esos momentos en que ingresaban, salían del Congreso, en que iban, por ejemplo, a almorzar, a buscar a algunos que venían a integrarse a esta mesa para poder revisar lo que se estaba redactando, para poder llegar a acuerdo, donde hubo algunas declaraciones. Los invito a que revisemos uno de esos momentos respecto a Žarko Lukšić, que planteó parte de lo que se estaba desarrollando durante la jornada en torno al acuerdo. ¿Y están de acuerdo con lo que se está barajando esta jornada? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Amarillo está de acuerdo? Sí, amarillo sí. 4 que son este número de recordemos. Hay acuerdo y están ellos dentro, decían ahí desde Amarillos. ¿Por qué la importancia de eso? Porque recordemos que el día viernes, cuando estuvieron hasta último minuto, a punto de llegar a un acuerdo, cuando incluso se hablaba ya de un acuerdo zanjado, bueno, a última hora desde el oficialismo se apuntó directamente hacia Amarillos y también hacia Chile Vamos, que serían quienes se habían a última hora bajado de ese acuerdo al que parecían haber llegado el día viernes. Por eso la importancia de preguntarle a uno de los líderes de Amarillos que han estado en todas estas conversaciones en los últimos 3 meses. Recordemos que llevan 98 días negociando desde el 5 de septiembre, el día siguiente al plebiscito en que los presidentes de ambas cámaras se reunieron con el presidente de la República para poder comenzar a encauzar un nuevo proceso constituyente. En todo ese proceso ha sido parte de las negociaciones Žarko Lukšić, por eso le preguntábamos precisamente si es que ellos estaban arriba o no de este acuerdo y ellos han dicho que sí, que están comprometidos con lo que se estaría firmando en los próximos minutos aquí en la sede del Congreso en Santiago y por eso entonces bastante expectación respecto a lo que pueda ocurrir en la próxima media hora o menos de media hora ya queda para las 7 de la tarde, en los cuales podríamos tener este punto de prensa tan anhelado para poder dar a conocer a la ciudadanía el detalle de lo que sería este acuerdo que, como decíamos, sería 100% electo, pero tendría también integrantes designados que participarían solo en algunas fases del proceso. En la redacción de un anteproyecto se ha planteado, se está en duda si es que ese anteproyecto sería o no vinculante, cuál sería, por ejemplo, el quórum para poder bajar algunas de las propuestas que tendría este anteproyecto
proyecto en la fase ya de redacción. Se ha planteado también que estos expertos tendrían un rol de acompañamiento y que en la fase final, en la de armonización, que recordemos también tuvo el proceso constituyente anterior, también tendrían un rol relevante. Ahí podrían votar, podrían participar con voz y voto, que era parte de lo que estaba planteando la oposición, que ellos deseaban que los expertos tuvieran un rol más incidente. Bueno, ese rol lo tendrían, por ejemplo, en la fase de armonización, cuando se están haciendo los ajustes finales, cuando se está redactando el texto completo con las distintas normas aprobadas. Ahí entonces tendrían una participación relevante los 24 expertos que se han detallado hasta ahora. Insisto, hasta ahora, porque es parte de lo que ha trascendido, de lo que se está negociando dentro de la jornada. Y como decíamos, hay acuerdo, ha dicho el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, diputado PPD, que estaba pasando por aquí, por la escalera, le preguntamos y planteó que efectivamente habían logrado arribar a un acuerdo. Se destrabaría así el mecanismo, esta fase final, ¿verdad? Como decíamos, cuando ya se destrabó lo que fue las bases y también el árbitro, el Comité Técnico de Admisibilidad, que se encargaría de velar porque estos bordes se cumplan. Todo eso es parte de lo que ha estado ocurriendo en esta jornada, en una jornada que era realmente importante. ¿Por qué? Porque decían que era este lunes la fecha final para poder llegar a un acuerdo, para poder mantener el calendario dentro del próximo año y dentro del próximo año tener finalmente a última hora una nueva constitución. Es parte de lo que se está conversando hasta ahora, si es que se va a mantener o no, como se había planteado así el CERVEL, fijaba 140 días que se necesitaban de plazo para poder preparar una elección, y por eso entonces la importancia de poder llegar a algo esta jornada para que finalmente en abril próximo se planteaba se pudiera realizar elecciones y a fin de año poder tener, si es que todo el proceso corriera como esperan, ¿verdad?, los distintos representantes de esta mesa, en diciembre poder tener finalmente un nuevo texto constitucional. Parte de lo que se espera, Raúl Soto les decíamos, fue quien dio este anuncio previo al anuncio formal, ¿verdad?, del presidente de la Cámara y el Senado. Los invito a que revisemos las palabras del diputado Soto. A las 7 de la tarde se están afinando los detalles, la redacción, y esperamos el humo blanco ya para... Finalmente se está redactando, se está redactando ya, sí, el documento. Sí, se está trabajando en una redacción, viendo los detalles, y esperamos que ahí sí podamos anunciar en un ratito más que hay acuerdo. No puedo adelantar nada. Lo que sí les aseguro es que va a ser un buen proceso para Chile y que nos va a llevar, espero, al final del camino a una buena y nueva constitución y que genere unidad de todos los chilenos. ¿Todos están de acuerdo ya? Arriba de la mesa, todos. Hay acuerdo. Ahí estaba el diputado Raúl Soto justamente dando un anticipo de este posible acuerdo. Decimos posible porque ahí tomamos las palabras de lo que fue el senador Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, quien también hace algunos días dijo hubo muchos acercamientos, hubo muchas uniones en cuanto a distintos puntos, pero mientras no haya un documento firmado, un papel donde todas las fuerzas políticas digan que este es el acuerdo, la verdad es que no vamos a decir que hay un consenso en cuanto a materia constituyente. Vamos a repetir también la información, Dani, que tú nos estabas entregando, porque ya podemos decir que hay un acuerdo en cuanto a la palabra, las partes, que ya han dicho que hay un consenso en cuanto a cómo se va a avanzar. Sería un órgano 100% electo en cuanto a 50 personas electas, pero se sumarían los 24 expertos designados por los parlamentarios, por el Congreso finalmente, que intervendrían en algunas partes de este proceso. Tú hablabas ahí del arbitraje, que era muy importante, porque también eran puntos que se habían aclarado hace ya varios días atrás, pero que al parecer, y ahí justamente te hago la consulta, Dani, si esto había cambiado con el pasar de los días, este arbitraje finalmente, y cómo se llamaría este nuevo órgano que va a redactar la nueva Constitución. Bueno, le preguntábamos a algunos de los parlamentarios que han estado circulando en las últimas horas por acá, Consejo Constituyente, algo así señalaba el diputado Aedo, que también pasó por aquí, de la Democracia Cristiana, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, pero por supuesto todas esas son precisiones que tenemos que ser cautos al entregar. ¿Por qué? Porque les insistimos en el punto, el día miércoles estuvieron muy cerca y se habló incluso de que hubo abrazos en la mesa negociadora respecto a un acuerdo, y en último minuto, cuando nadie lo esperaba, ese acuerdo se cayó y finalmente no lograron llegar a puerto. Posteriormente hubo un feriado. El día viernes los ánimos estuvieron muy tensos, estuvieron muy lejos de poder llegar a un acuerdo dentro de toda la jornada, y a última hora del día, en uno de esos últimos esfuerzos, se intentó en un grupo más reducido de gente poder llegar con una nueva propuesta a puerto, que es lo que esperaban, ¿verdad?, poder destrabar este nudo respecto al mecanismo. Se intentó durante toda la jornada con un ánimo muy crispado. Hubo de hecho un ambiente bastante tenso dentro de la sala. Decían
que incluso se escuchaba hacia afuera de la sala lo que se estaba debatiendo con bastante molestia de algunos representantes de algunos de los partidos que estaban sentados en la mesa de negociación. A última hora del día, cerca de las 9 de la noche, se hablaba ya de un acuerdo, teníamos información también respecto de cómo sería ese acuerdo, que era muy similar a lo que se está anunciando esta jornada, pero hasta última hora estábamos todos expectantes respecto a que se pudiera hacer un anuncio sobre un acuerdo, y pasadas las 9 de la noche volvieron a tener problemas y se cayó nuevamente ese acuerdo. Y por eso entonces insistimos en que mientras no haya un punto oficial de los presidentes de ambas cámaras, que son los encargados, los convocantes a esta reunión y quienes han estado guiando durante todo el proceso y acompañando esta redacción de lo que sería este acuerdo para un nuevo proceso constituyente, mientras no exista ese punto, bueno, es muy difícil poder decir hay acuerdo. Lo han planteado algunos parlamentarios aquí al circular por esta zona donde estamos nosotros, como decíamos, al pie de la escalera. Ellos están reunidos en el tercer piso, y aquí donde hay mucho movimiento dentro del día hemos podido captar algunas reacciones, y dentro de los últimos minutos, dentro de esas declaraciones estaban que la del diputado Raúl Soto, ustedes lo escuchaban, planteando que ya hay un acuerdo, que se está redactando precisamente aquello, y es ahí también donde hay que ver finalmente cómo termina, porque lo decíamos, serían estos 50 integrantes electos, estos 24 designados por el Congreso, pero hasta último minuto en los detalles, en la redacción, en quién está haciendo esa redacción, hay expertos también de los distintos partidos que han llegado hasta este lugar para poder ir avanzando en esa redacción, para poder ir precisando algunos detalles. Bueno, hasta ese minuto no vamos a poder decir definitivamente que hay un acuerdo, aunque algunos de ellos ya digan que están llegando a puerto, que hay abrazos, hay celebraciones, al menos en el tercer piso de la sede del Congreso en Santiago, donde estamos nosotros y donde hemos estado en las últimas jornadas esperando poder tener un acuerdo, Pablo. El trabajo de los expertos va a estar. Van a ser 24